Hay una forma de agotarte que parece bondad, pero no lo es. Y eso incomoda admitirlo, porque durante mucho tiempo tal vez te dijiste que simplemente eras una persona que se preocupa por los demás, que eres empático, que estás para la gente, que no puedes simplemente mirar hacia otro lado cuando alguien que quieres está mal. Y en apariencia eso suena noble, incluso admirable, pero hay una pregunta incómoda que casi nadie se hace. ¿Realmente estás ayudando o estás cargando algo que nunca te correspondía llevar? Porque no es lo mismo acompañar que absorber. No es lo mismo amar que hacerte responsable de la vida emocional de otros. No es lo mismo apoyar que convertirte en el contenedor de todo lo que otros no saben sostener. Y esa diferencia cambia completamente tu vida. Porque hay personas que viven así sin darse cuenta, siempre resolviendo, siempre escuchando, siempre sosteniendo, siempre intentando evitar que alguien más se rompa. Y con el tiempo, eso se vuelve identidad. La persona fuerte, la persona confiable, la persona que siempre está, pero lo que casi nadie ve es el costo. Porque mientras sostienes a todos, ¿quién te sostiene a ti? Y aquí es donde empieza algo profundamente incómodo, porque muchas veces ni siquiera te das permiso de hacerte esa pregunta, porque hacerlo te haría tocar algo que llevas mucho tiempo evitando. El hecho de que estar ocupado con los problemas de otros a veces también te distrae de los tuyos. Y eso sí que incomoda, porque cambia la narrativa. Ya no eres solo la persona buena. Tal vez también eres alguien que encontró una forma muy sofisticada de no mirarse. Porque cuando estás resolviendo la vida de otros, no estás sintiendo completamente la tuya. Cuando estás enfocado en salvar, arreglar, sostener, hay menos espacio para escuchar tu propio vacío, tu cansancio, tus pendientes emocionales. Y eso el cerebro lo aprende rápido, porque resolver problemas ajenos da recompensa, te hace sentir útil, necesario, valioso. Y eso activa algo muy poderoso, dopamina. No la dopamina del placer vacío, sino la de sentir propósito inmediato. La de sin mí esto se cae. La de yo sí puedo con esto. La de al menos aquí sirvo. Y eso engancha más de lo que parece. Porque no solo ayudas, también recibes algo, una identidad, un lugar, un sentido. Y ahí es donde esto se vuelve peligroso. Porque cuando tu valor empieza a depender de cuánto cargas, soltar empieza a sentirse como egoísmo. Descansar se siente como culpa. Poner límites se siente como abandono. Y entonces, ¿te quedas? Te quedas en conversaciones que te drenan. Te quedas en dinámicas que no te corresponden. Te quedas sosteniendo a adultos como si fueran niños emocionales. Y poco a poco te vacías. Pero lo haces en silencio. Porque desde afuera parece virtud, parece amor, parece lealtad. Y claro, ¿quién cuestiona a la persona que siempre ayuda? Casi nadie. Pero tu cuerpo sí, tu mente sí. Ese agotamiento raro que no se explica solo con trabajo. Esa irritación silenciosa que aparece con personas que quieres. Ese cansancio emocional después de hablar con alguien. Ese peso mental de sentir que si tú no intervienes, algo malo va a pasar. Eso no es casualidad, es sobrecarga. Y aquí aparece una pregunta que puede incomodar mucho. ¿Quién te hizo creer que era tu responsabilidad sostener emocionalmente a todo el mundo? Porque nadie nace creyendo eso. Eso se aprende. Tal vez creciendo en un entorno donde tenías que madurar demasiado rápido, donde alguien emocionalmente inestable ocupaba demasiado espacio, donde aprendiste que anticiparte al caos era más seguro que esperar a que explotara. Tal vez entendiste desde muy temprano que tu valor estaba en ser útil, en no causar problemas, en ayudar, en regular el ambiente. Y si eso pasó, entonces lo que hoy llamas ser una persona que ayuda, podría ser también un mecanismo de supervivencia viejo, no una elección completamente consciente. Y eso cambia todo, porque ya no se trata solo de límites con los demás, se trata de la relación que tienes con la responsabilidad, que te pertenece, que no, que sientes obligación de cargar, aunque nunca te lo hayan pedido. Y aquí está una de las cosas más difíciles de aceptar, que amar a alguien no te hace responsable de salvarlo, que entender el dolor de alguien no significa cargarlo, que acompañar no significa absorber, pero eso para muchas personas se siente antinatural, porque si no ayudas,
aparece culpa. Si no intervienes, aparece ansiedad. Si no resuelves, aparece esa sensación de que estás fallando. Y ahí es donde se revela algo profundo. No siempre ayudas porque quieres. A veces ayudas porque no soportas la incomodidad de no hacerlo. Y eso es completamente distinto. Porque entonces ya no estás actuando desde libertad. Estás reaccionando desde ansiedad, desde condicionamiento, desde miedo. Miedo a que algo pase. Miedo a decepcionar. Miedo a sentirte egoísta. Miedo a no ser necesario. Y eso te ata. Porque tu paz depende de lo que les pase a otros. Tu estabilidad depende de cómo estén los demás. Tu descanso depende de que todo esté bien alrededor. Y vivir así agota el alma. Porque nunca termina. Siempre hay otro problema, otra crisis, otra conversación pesada, otra persona que te necesita. Y si no haces una pausa, puedes pasar años creyendo que eso es amor. Cuando muchas veces es autoabandono disfrazado de responsabilidad. Y eso duele escucharlo, porque probablemente has hecho mucho desde el corazón. Y sí, aquí no se trata de convertirte en alguien frío, ni indiferente, ni de dejar de amar. Se trata de algo mucho más honesto. Aprender la diferencia entre sostener desde el amor y cargar desde la culpa. Porque una cosa te conecta, la otra te destruye lentamente. Y si nunca aprendiste esa diferencia, es muy probable que lleves demasiado tiempo sosteniendo pesos que jamás fueron tuyos. Y cuando empiezas a sospechar que llevas demasiado peso que no te pertenece, aparece una emoción que muchas personas no esperan. Resistencia. Porque una parte de ti escucha esto y siente alivio, pero otra parte se pone tensa. Porque si de verdad aceptas que no todo te corresponde, entonces tendrías que soltar. Y soltar no siempre se siente como libertad al inicio. A veces se siente como culpa, como si estuvieras dejando a alguien solo, como si fueras egoísta, como si te estuvieras convirtiendo en alguien que ya no le importa. Y ahí está una de las trampas más profundas. Confundir límites con indiferencia. Porque si creciste creyendo que amar era cargar, entonces dejar de cargar se siente como dejar de amar. Pero no es lo mismo. No lo es. Porque amar no significa reemplazar la responsabilidad del otro. No significa convertirte en su regulador emocional. No significa vivir con el sistema nervioso activado por problemas que no generaste y que muchas veces ni siquiera puedes resolver. Pero tu cuerpo quizá todavía no entiende eso. Porque hay patrones que no viven solo en ideas. Viven en el cuerpo. En esa tensión automática cuando alguien que quieres está mal. En esa urgencia por responder de inmediato. En esa ansiedad rara cuando decides no intervenir. Como si algo terrible fuera a pasar porque tú no hiciste algo. Y eso no es simple empatía. Eso es condicionamiento emocional. Tu sistema aprendió que involucrarte era seguridad, que intervenir evitaba caos, que hacerte cargo te daba control. Y, claro, cuando intentas dejar de hacerlo, tu cuerpo interpreta peligro. Por eso cuesta tanto. No porque sea incorrecto poner límites, sino porque internamente puede sentirse amenazante. Y aquí aparece algo muy humano, la fantasía del control. Porque cargar con problemas ajenos, aunque te desgaste, también te da una ilusión. La ilusión de que si haces suficiente, si dices lo correcto, si estás disponible lo suficiente, puedes evitar el dolor. Puedes evitar que alguien caiga. Puedes impedir que algo se rompa. Pero aquí está la verdad incómoda. No puedes, y eso duele. Porque aceptar eso implica reconocer tus límites reales. Reconocer que no puedes salvar a todo el mundo. Que no puedes cambiar decisiones que no son tuyas. Que no puedes hacer el trabajo emocional que le corresponde a otra persona. Y eso confronta algo profundo, la impotencia. Y muchas personas prefieren agotarse antes que sentir impotencia, porque al menos agotarse da sensación de acción. Estoy haciendo algo, pero sentir impotencia te obliga a aceptar que no todo depende de ti. Y si construiste tu identidad alrededor de ser quien sostiene, eso puede sentirse como perder una parte de ti, porque entonces aparece una pregunta incómoda. Si no estoy resolviendo, ¿quién soy? Si no me necesitan, ¿qué lugar tengo? Si no estoy cargando, ¿qué hago con mi energía? Y ahí es donde esto deja de ser solo sobre responsabilidad y se vuelve identidad. Porque muchas personas no solo ayudan, se definen a través de ayudar,
Su autoestima se conecta con ser necesarios. Su valor se conecta con ser útiles. Su lugar emocional en relaciones se construye alrededor de sostener. Y si eso desaparece, queda un silencio raro, una sensación de vacío, porque ya no estás ocupando ese rol conocido, y ahí muchas personas vuelven atrás, no porque quieran sufrir, sino porque lo conocido se siente más seguro que lo incierto, aunque lo conocido las destruya. Y eso es fuerte de admitir, porque implica reconocer que no siempre sostienes por amor. A veces sostienes porque no sabes quién ser sin ese papel, y eso merece mucha honestidad, porque cambiar esto no es solo aprender a decir no, es mucho más profundo, es reconstruir la forma en la que entiendes tu valor. Porque si tu valor depende de cuánto sacrificas, siempre vas a terminar drenado. Si tu valor depende de cuánto soportas, siempre vas a normalizar el desgaste. Si tu valor depende de cuánto arreglas, siempre vas a traer dinámicas donde haya algo que arreglar. Y eso no es casualidad, porque inconscientemente repetimos los lugares donde nuestra identidad se siente familiar, aunque nos duelan, aunque nos agoten, aunque nos vacíen. Por eso a veces terminas rodeado de personas emocionalmente demandantes, no porque lo elijas conscientemente, sino porque tu sistema reconoce ese patrón, lo entiende, sabe cómo funcionar ahí, aunque el precio sea alto. Y aquí viene una pregunta brutalmente honesta. ¿Cuánto de tu cansancio actual viene de responsabilidades reales y cuánto viene de responsabilidades que adoptaste sin darte cuenta? Porque no es lo mismo trabajar duro que cargar emocionalmente con vidas enteras que no son tuyas. No es lo mismo apoyar que absorber. No es lo mismo amar que desaparecerte dentro del caos de otros. Y si esto te está incomodando, es porque probablemente algo aquí te está tocando de verdad, porque nadie se agota así por casualidad. Nadie vive con esa carga constante sin haber aprendido algo muy específico sobre amor, deber o valor personal. Y entender eso puede ser el inicio de algo muy importante. No volverte indiferente, no alejarte de todos, sino dejar de confundirte con responsabilidades que nunca fueron tuyas. Y cuando empiezas a distinguir eso, lo que realmente te pertenece y lo que no, pasa algo extraño. Al inicio, no se siente alivio, se siente incomodidad, porque una cosa es entender algo intelectualmente y otra muy distinta es vivirlo. Puedes escuchar perfectamente que no eres responsable de resolver la vida emocional de otros y aún así sentir ansiedad cuando no contestas un mensaje. Puedes entender que no te toca arreglar problemas ajenos y aún así sentir culpa cuando decides no involucrarte. Porque esto no es solo una idea, es un patrón emocional. Y los patrones emocionales no cambian porque los entiendas. Cambian cuando empiezas a actuar distinto. Y sobrevives a la incomodidad de hacerlo. Y esa parte casi nadie la dice. Porque sí, poner límites puede sentirse horrible al principio. No porque esté mal, sino porque estás rompiendo una asociación muy vieja. Una asociación entre ayudar y ser una buena persona, entre cargar y amar, entre sacrificarte y tener valor. Y cuando rompes eso, tu sistema protesta, aparece culpa, ansiedad, pensamientos como, estoy exagerando, tal vez sí debería ayudar un poco más, no me cuesta nada, ¿y si de verdad me necesitan? ¿Y si pasa algo por no intervenir? Y esa última pesa muchísimo, porque toca algo profundo. La fantasía de responsabilidad absoluta, esa sensación silenciosa de que si tú no haces algo, el desastre es tu culpa. Y eso es una carga emocional brutal, porque te coloca en una posición imposible. Te hace responsable de decisiones ajenas, de emociones ajenas, de consecuencias que no controlas. Y vivir así es vivir en hipervigilancia emocional, siempre atento, siempre anticipando, siempre midiendo cómo están los demás. Y eso agota el sistema nervioso de una forma que muchas personas ni siquiera saben nombrar, porque no siempre se siente como estrés clásico. A veces se siente como cansancio crónico, como irritabilidad sin razón aparente, como necesidad de aislarte después de interactuar, como una especie de pesadez emocional difícil de explicar. Y claro, si tu mente está sosteniendo constantemente lo que le pasa a otras personas, cuando descansa, no descansa. Porque incluso cuando no estás físicamente con ellas, sigues mentalmente ahí, pensando,
imaginando escenarios, buscando soluciones, ensayando conversaciones. Y eso consume una cantidad brutal de energía. No solo mental, emocional, física, porque el cuerpo no distingue tan bien entre una amenaza real y una amenaza emocional imaginada repetida una y otra vez. Si tu mente cree que hay algo urgente que resolver, tu sistema activa cortisol, tensión, alerta, fatiga. Y si eso se vuelve frecuente, tu cuerpo empieza a vivir como si siempre hubiera una emergencia, aunque no la haya, y ahí aparece algo muy importante. Muchas personas que cargan con problemas ajenos viven en un estado de activación tan constante que confunden ansiedad con normalidad. Ese es su punto base. Estar pendientes, estar alertas, estar resolviendo. Y cuando no pasa nada, hasta se sienten raras, inquietas, como si faltara algo, porque el sistema se acostumbró al caos. Y eso es fuerte de aceptar, porque significa que a veces no solo toleras dinámicas agotadoras, las buscas sin darte cuenta, porque lo tranquilo se siente extraño, lo predecible se siente aburrido, lo emocionalmente estable incluso puede parecer frío, no porque lo sea, sino porque tu sistema aprendió a asociar intensidad con conexión. Y ahí se entiende muchísimo. ¿Por qué terminas otra vez escuchando el mismo drama? ¿Por qué contestas aunque estés agotado? ¿Por qué vuelves a involucrarte cuando prometiste no hacerlo? Porque no es solo voluntad, es un patrón aprendido, y cambiarlo requiere algo que incomoda mucho: tolerar el malestar de no actuar. Porque si cada vez que aparece ansiedad, corres a resolver, tu cerebro aprende: ah, claro, resolver me calma, y refuerzas el patrón. Pero si aparece ansiedad y tú no intervienes, y con el tiempo nada terrible ocurre, algo empieza a cambiar. Tu sistema aprende otra cosa. Aprende que no todo depende de ti. Aprende que sentir incomodidad no significa que estés haciendo algo incorrecto. Aprende que la culpa no siempre es una brújula moral. A veces es solo abstinencia emocional de un patrón viejo. Y eso cambia muchísimo, porque empiezas a dejar de obedecer cada emoción automáticamente. Empiezas a observarla, a preguntarte: ¿esto realmente me corresponde? Y esa pregunta transforma vidas. Porque antes reaccionabas, ahora eliges. Antes absorbías, ahora distingues. Antes cargabas, ahora observas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente tu energía, porque empiezas a recuperar espacio interno, espacio que antes estaba secuestrado por vidas ajenas. Y cuando recuperas ese espacio, aparece otra incomodidad: el silencio contigo, porque mientras estabas ocupado resolviendo afuera, había muchas cosas tuyas esperando adentro, y esa parte también la vamos a mirar. Y ahí es donde esto se vuelve todavía más profundo, porque mientras estabas sosteniendo el caos de otros, muchas veces no era solo por ellos, también era por ti. Y sé que eso puede incomodar, porque una parte de ti probablemente quiere decir: no, yo solo quería ayudar. Y sí, seguramente había una intención genuina, pero la honestidad emocional rara vez es de una sola capa, porque puedes querer ayudar y al mismo tiempo estar evitando algo tuyo. Las dos cosas pueden ser verdad, y eso cambia mucho, porque entonces la pregunta deja de ser solamente ¿por qué cargo con problemas ajenos? Y se vuelve: ¿qué estoy evitando cuando me enfoco obsesivamente en resolver vidas que no son mías? Esa pregunta mueve el piso, porque obliga a mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro, cuando llevas años mirando hacia afuera, puede sentirse extraño, hasta amenazante, porque quizá resolviendo a otros nunca tuviste que sentarte con ciertas cosas tuyas. Tu ansiedad, tu soledad, tu vacío, tu frustración, ese cansancio viejo que no sabías nombrar, esa sensación de que llevas demasiado tiempo siendo fuerte, porque cuando alguien más tiene una crisis, tu atención se mueve inmediatamente. Y en ese movimiento hay alivio. No porque disfrutes el caos, sino porque, por un momento, no estás contigo. Y eso puede volverse adictivo, no de una forma obvia, pero sí emocionalmente, porque te mantiene ocupado, te da propósito inmediato, te evita sentir ciertas preguntas. Y aquí aparece una verdad incómoda. A veces resolver a otros es más fácil que responsabilizarte de ti, porque lo de afuera
parece claro. ¿Le pasa esto? Necesita esto. Puedo hacer esto. ¿Pero lo tuyo? Lo tuyo es más difuso, más incómodo, menos inmediato. ¿Qué haces con una tristeza que no entiendes? ¿Qué haces con una vida que por momentos no se siente tan tuya? ¿Qué haces con decisiones que llevas posponiendo hace años? Eso no tiene respuestas rápidas. Entonces, ayudar afuera se vuelve una forma elegante de postergar adentro. Y claro, desde afuera nadie lo cuestiona, porque parece virtud, pero internamente te sigue vaciando, porque aunque estés ocupado, sigues sin atenderte. Y eso genera algo muy doloroso. Autoabandono funcional. Pareces responsable, pareces presente, pareces comprometido, pero contigo no necesariamente. Y esto no es un ataque, es una observación profundamente humana, porque muchas personas aprendieron desde pequeñas que sus emociones no eran prioridad, que primero iban otros, que había cosas más urgentes, que lo suyo podía esperar. Y con el tiempo, eso se volvió normal. Tan normal que ni siquiera parece abandono, parece personalidad. Así soy, siempre me preocupo por todos. Yo no puedo ver sufrir a alguien y no hacer nada. Pero cuidado, porque entre la compasión real y el rescate compulsivo hay una línea muy delgada. Y esa línea muchas veces se revela con una sola pregunta. Si no hicieras nada, ¿qué sentirías? Ansiedad, culpa, vacío, inquietud, miedo. Si la respuesta es algo así, tal vez no estabas ayudando solo por amor. Tal vez también estabas regulándote emocionalmente a través del problema ajeno. Y eso cambia completamente la lectura, porque ya no eres solo alguien que ayuda. También eres alguien que aprendió a usar el rescate como regulación emocional. Y eso no te hace mala persona, te hace humano, pero sí requiere conciencia. Porque si no lo ves, seguirás llamando amor a algo que en parte es ansiedad. Seguirás llamando responsabilidad a algo que en parte es miedo. Seguirás llamando empatía a algo que en parte es dificultad para tolerar el malestar. Y eso mantiene el patrón vivo, porque entonces no cuestionas, solo repites, y repites hasta agotarte, hasta resentirte, hasta empezar a sentir cosas que te avergüenza admitir. Molestia con personas que quieres, deseo de desaparecer, necesidad de alejarte, irritación por mensajes, cansancio antes de contestar, y luego culpa por sentir eso, porque si los amas, no deberías sentirte así. Pero claro que puedes sentirte así, porque nadie está diseñado para cargar constantemente pesos emocionales ajenos. Eso no es amor sostenible, eso es sobrecarga. Y cuando el cuerpo entra en sobrecarga, empieza a defenderse, con irritación, con distancia, con agotamiento. No porque seas egoísta, porque estás saturado. Y aquí viene algo importante. No toda ayuda es sana, no todo sacrificio es noble, no toda disponibilidad es amor. A veces es una desconexión tan profunda contigo que ni siquiera notas cuánto te cuesta. Y empezar a verlo es el primer acto real de responsabilidad, no hacia otros, hacia ti. Y cuando por fin empiezas a dirigir esa responsabilidad hacia ti, aparece algo que muchas personas llevan años evitando sin darse cuenta: el duelo. Porque sí, soltar responsabilidades que nunca fueron tuyas también duele. Y duele más de lo que parece. Porque no solo estás soltando una carga, estás soltando una identidad. La identidad de quien siempre puede. La identidad de quien sostiene. La identidad de quien resuelve. La identidad de quien jamás deja caer a nadie. Y cuando llevas mucho tiempo siendo esa persona, dejar de serlo no se siente inmediatamente como libertad. A veces se siente como pérdida. Como si una parte de ti ya no supiera exactamente quién es. Porque durante años, tal vez tu valor estuvo ligado a ese rol. A que te buscaran, a que te necesitaran, a que fueras importante dentro del caos de alguien. Y aquí viene una verdad que puede incomodar muchísimo. Sentirse necesario puede volverse emocionalmente adictivo. Porque te da algo muy potente: sentido, identidad, importancia, un lugar claro. Y eso, cuando internamente hay vacíos, se vuelve muy difícil de soltar, porque entonces no solo estás ayudando a alguien, también estás sosteniendo una imagen de ti. Soy quien siempre está, soy quien nunca abandona, soy quien resuelve. Y claro, si sueltas eso, ¿qué queda?
Esa pregunta puede dar muchísimo miedo, porque entonces aparece un silencio distinto, uno donde ya no hay caos ajeno ocupando espacio. Y en ese espacio apareces tú, tus emociones pendientes, tus decisiones postergadas, tus necesidades ignoradas. Y ahí es donde muchas personas vuelven corriendo al patrón. Porque estar con otros en crisis les resulta más familiar que estar con ellas mismas en calma. Eso es durísimo, pero real, porque el caos externo, aunque agota, también distrae. La calma interna confronta, te obliga a encontrarte. Y si llevas años evitándote, eso puede sentirse rarísimo, incluso vacío. Por eso muchas personas interpretan mal el proceso. Piensan, desde que puse límites me siento raro, desde que dejé de cargar tanto me siento culpable. Antes al menos sentía propósito. Claro, porque estás atravesando abstinencia emocional de un patrón viejo. No porque poner límites esté mal, sino porque tu sistema estaba acostumbrado a recibir validación a través del rescate. Y ahora, eso bajó. Entonces aparece un espacio nuevo, un silencio, una incomodidad. Y ahí es donde muchas personas se asustan, porque creen que hicieron algo incorrecto, pero no. Lo que pasa es que estás sintiendo el espacio que antes estaba ocupado. Y ese espacio puede doler, porque ahí aparecen preguntas que llevabas mucho tiempo postergando. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué necesito? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué he dejado para después durante años? Y si no estás acostumbrado a hacerte esas preguntas, pueden sentirse enormes, porque ya no hay tanto ruido externo para taparlas. Ahora están ahí, esperando. Y esto es importante entenderlo, porque mucha gente vuelve a cargar con otros, solo para no sentir ese vacío propio, no porque los demás lo necesiten, sino porque ellas no saben qué hacer con el espacio que quedó. Y eso perpetúa todo, porque conviertes el rescate en una anestesia emocional, una forma sofisticada de no atenderte. Y aquí quiero decir algo con mucha claridad. Atenderte no te convierte en egoísta. Descansar no te convierte en indiferente. No resolverle la vida a alguien no te convierte en mala persona. Pero si creciste asociando amor con sacrificio, esto puede sentirse casi prohibido, como si priorizarte fuera traición. Y ahí está el verdadero conflicto. No con los demás, contigo, con lo que aprendiste sobre valor, sobre amor, sobre responsabilidad. Porque si en el fondo crees que vales más cuando cargas, soltar siempre se sentirá incorrecto, hasta que cambies esa creencia. Y eso no pasa solo con lógica, pasa con experiencia, con pequeños actos donde eliges distinto, donde no corres a rescatar, donde toleras la culpa sin obedecerla, donde dejas que otra persona gestione su propio proceso y sobrevives, porque esa es la parte clave. Tu sistema necesita vivir la experiencia de que no intervenir no destruye el mundo, que alguien puede frustrarse contigo, y eso no significa que hiciste algo malo, que alguien puede decepcionarse, y aún así eso no te convierte en cruel, que alguien puede tener problemas sin que automáticamente sean tuyos. Y cuando empiezas a vivir eso, algo cambia, lentamente, pero profundamente, porque empiezas a descubrir una verdad nueva, que puedes amar sin desaparecerte. Y esa verdad puede cambiar toda tu vida. Y cuando empiezas a descubrir que puedes amar sin desaparecerte, aparece una sensación extraña, alivio, pero mezclado con miedo, porque una parte de ti empieza a respirar, empieza a sentir menos peso, menos urgencia, menos esa tensión constante de estar pendiente de todo, pero otra parte entra en alerta, porque ahora ya no estás haciendo lo de siempre. Y cuando dejas de hacer lo conocido, aunque lo conocido te agotara, el sistema se inquieta, porque lo familiar, incluso cuando duele, da una sensación de seguridad, y ahí es donde ocurre algo muy revelador. Empiezas a notar quién realmente respetaba tu ayuda y quién dependía de tu autoabandono. Esa diferencia cambia relaciones enteras, porque hay personas que cuando dejas de resolverles la vida se ajustan. Se incomodan un poco, sí, pero se adaptan. Y hay otras que reaccionan fuerte, con culpa, con presión, con frases muy conocidas. Ya cambiaste. Antes sí estabas para mí. Pensé que podía contar contigo. Solo tú me entiendes. Qué egoísta te volviste. Y esas frases pegan. Pegan porque tocan exactamente tus viejas heridas. Tu miedo a decepcionar. Tu miedo a ser visto como alguien malo.
Tu miedo a no ser suficiente si no estás resolviendo. Y ahí aparece la prueba real. No poner límites cuando todo es cómodo. Sostenerlos cuando activan culpa. Porque ahí es donde el patrón realmente intenta recuperarte. Y si no lo ves con claridad, puedes caer rapidísimo. Porque la culpa, cuando llevas años condicionándote desde ella, se siente casi como verdad. Pero no siempre lo es. Y esto es importante. Sentirte culpable no significa automáticamente que estés haciendo algo incorrecto. A veces solo significa que estás haciendo algo diferente a lo que tu sistema aprendió. Eso es todo. Porque si toda tu vida aprendiste, si no cargo, fallo, entonces el simple hecho de no cargar va a sentirse mal, aunque sea sano, aunque sea necesario, aunque sea exactamente lo correcto. Por eso, cambiar este patrón requiere una madurez emocional enorme, porque implica tolerar emociones incómodas, sin regresar automáticamente al comportamiento viejo. Tolerar que alguien se moleste. Tolerar no ser el héroe. Tolerar que alguien resuelva su propio caos sin tu intervención. Y eso no es indiferencia, es respeto. Respeto por la capacidad del otro de hacerse cargo de su vida. Porque aquí hay algo que casi nunca se dice. A veces ayudar demasiado también infantiliza. Porque cuando constantemente rescatas, envías un mensaje silencioso. No creo que puedas con esto, aunque no lo digas, aunque tu intención sea buena. Y eso cambia dinámicas completas, porque la otra persona deja de desarrollar recursos propios. Se acostumbra a tu disponibilidad, a tu regulación, a tu intervención y, sin darte cuenta, construyen una relación donde tú sostienes y el otro descarga. Y eso no es equilibrio. Eso es dependencia emocional funcional. Y puede verse normal durante años, hasta que tú colapsas, porque eventualmente pasa. Nadie sostiene eternamente sin costo. El cuerpo cobra factura, la mente cobra factura, el corazón cobra factura. Y muchas veces, no en forma dramática, sino silenciosa, empiezas a estar menos disponible emocionalmente, más irritable, más agotado, menos paciente, menos tú. Y ahí aparece algo muy doloroso: resentimiento. Ese sentimiento que cuesta muchísimo admitir, porque nadie quiere decir, estoy resentido con personas que amo. Pero pasa, claro que pasa, porque cuando das desde obligación y no desde libertad, algo dentro de ti empieza a pasar factura. No al inicio, pero con el tiempo sí, porque una parte de ti sabe que estás dando más de lo que puedes, y esa parte empieza a enojarse. Aunque conscientemente sigas diciendo que no pasa nada, sí pasa, porque el resentimiento casi siempre nace donde hubo autoabandono repetido, no donde hubo amor sano. Y entender eso cambia muchísimo, porque te permite ver que poner límites no protege solo tu energía, también protege tus vínculos. Porque una relación donde das desde resentimiento, eventualmente se deteriora, aunque nadie lo diga, aunque sigas presente. Porque la energía cambia, tu presencia cambia, tu paciencia cambia, y el vínculo lo siente. Por eso aprender a no cargar lo que no te corresponde no destruye relaciones sanas. Las limpia, las vuelve más reales, más adultas, más equilibradas. Porque ya no estás ahí desde culpa, estás desde elección. Y amar desde elección se siente completamente distinto a amar desde obligación. Y amar desde elección cambia algo muy profundo dentro de ti. Porque por primera vez, quizá empiezas a experimentar una forma de vínculo donde estar no significa desaparecerte. Y eso, si llevas mucho tiempo funcionando desde el sacrificio, puede sentirse casi extraño, hasta sospechoso, como si algo faltara, como si amar de verdad tuviera que doler más, como si cuidar a alguien tuviera que costarte algo importante para que contara. Y ahí aparece una creencia muy vieja que muchas personas jamás cuestionan. La idea de que el amor se mide por cuánto soportas, cuánto sacrificas, cuánto aguantas, cuánto cedes. Y si creciste viendo eso o viviéndolo, es lógico que hoy confundas desgaste con compromiso. Pero no son lo mismo, no lo son, porque una relación sana no necesita que alguien se vacíe para que el vínculo exista. No necesita que una persona cargue con todo. No necesita rescate constante para sostenerse.
Y si sí lo necesita, entonces no estamos hablando de amor equilibrado. Estamos hablando de dependencia, miedo o una dinámica profundamente desajustada. Y sé que esto puede tocar fibras muy sensibles. Porque probablemente piensas en personas concretas mientras escuchas esto. Familia, pareja, amistades, y aparece inmediatamente una defensa interna. Pero es que su situación sí es difícil. Pero es que nadie más los ayuda. Pero es que si yo no estoy... Detente un segundo ahí, porque esa frase, si yo no estoy, dice muchísimo. No solo sobre la otra persona, sobre ti, sobre el lugar que ocupas en esa dinámica, sobre lo que sientes que depende de ti. Y aquí hay una pregunta muy incómoda. ¿Realmente todo depende de ti o te acostumbraste a creerlo? Porque son cosas completamente distintas. Y esta diferencia es brutal, porque si todo realmente depende de ti, estás atrapado, pero si solo aprendiste a creer que depende de ti, entonces existe salida. Y esa salida empieza con una verdad muy poco cómoda. Las personas también tienen derecho a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, y escuchar eso puede hacer ruido, porque inmediatamente aparece la idea. Entonces los dejo sufrir. No, no es eso. Es entender que sufrir, frustrarse, equivocarse, aprender y hacerse cargo también forma parte de crecer emocionalmente. Y cuando tú interrumpes constantemente ese proceso, aunque sea desde amor, también interrumpes desarrollo, porque rescatar repetidamente le roba al otro algo importante: responsabilidad, capacidad, autonomía. Y eso no significa abandonar, significa dejar espacio para que el otro exista como adulto emocional. Y, claro, eso da miedo, porque implica tolerar ver incomodidad sin correr a eliminarla. Y si eres alguien altamente sensible, eso cuesta muchísimo, porque sientes mucho, notas mucho, te impacta mucho, pero sentir mucho no significa cargar todo. Esa diferencia es vital, porque si no la aprendes, tu sensibilidad se convierte en una puerta abierta al agotamiento constante. Y entonces pasa algo muy injusto. Empiezas a endurecerte, no porque quieras, porque no te queda energía. Te vuelves más distante, más frío, más evasivo, no porque dejaste de amar, porque te agotaste de amar mal. Y eso rompe a muchísimas personas, porque creen que el problema es que ya no sienten igual, cuando muchas veces lo que pasó es que se saturaron. Y eso cambia completamente la lectura, porque entonces el problema no es falta de amor, es exceso de autoabandono. Y desde ahí aparece una posibilidad distinta: aprender a amar sin absorber, escuchar sin convertirte en contenedor infinito, acompañar sin asumir responsabilidad total, estar sin salvar. Y eso es una habilidad emocional profundamente madura, porque requiere tolerar cosas difíciles, ver dolor sin rescatar automáticamente, escuchar frustración sin apropiártela, acompañar sin convertirte en solución. Y sí, eso incomoda muchísimo, especialmente al principio, porque tu viejo sistema quiere hacerlo de siempre: resolver, intervenir, cargar. Pero cada vez que eliges distinto, algo nuevo se fortalece: tu capacidad de estar presente sin desaparecerte. Y eso sí cambia vidas, la del otro y la tuya, porque por fin dejas de amar desde agotamiento y empiezas a amar desde integridad. Y cuando empiezas a amar desde integridad, aparece una sensación que durante mucho tiempo quizá parecía imposible: ligereza. No porque la vida se vuelva simple, no porque las personas dejen de tener problemas, no porque mágicamente todo se acomode, sino porque por fin dejas de cargar cosas que nunca fueron tuyas. Y eso cambia tu energía de una forma brutal, porque no te das cuenta del peso hasta que lo sueltas. Es como alguien que lleva años con los hombros tensos y un día, por un momento, el cuerpo afloja. Ahí entiendes cuánto esfuerzo estabas haciendo solo para existir. Y emocionalmente pasa igual. Empiezas a notar cuánto espacio mental estaba secuestrado, cuántas conversaciones seguían repitiéndose en tu cabeza, cuántos problemas ajenos ocupaban silenciosamente tu atención, cuánta energía se iba en anticipar, resolver, imaginar, preocuparte. Y cuando eso baja, aparece aire. Y ese aire, al inicio, puede sentirse rarísimo, porque no estás acostumbrado a tener tanto espacio interno.
No estás acostumbrado a no estar resolviendo algo. Y ahí, curiosamente, puede aparecer ansiedad otra vez, pero una ansiedad distinta, no por el problema del otro, por el vacío que dejó el patrón, porque ahora ya no estás constantemente ocupado con crisis ajenas. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Y ahora qué hago con toda esta energía? Y esa pregunta es hermosa, porque por primera vez la energía vuelve a ti. Ya no está completamente distribuida afuera. Y claro, eso implica responsabilidad nueva, porque ahora ya no puedes esconderte tan fácilmente detrás del rol de quien ayuda. Ahora toca decidir qué hacer contigo, con tus emociones, con tus pendientes, con tus límites, con tu propia vida. Y eso puede ser confrontador, porque mientras estabas resolviendo afuera, muchas cosas tuyas quedaron en pausa. Decisiones importantes, conversaciones contigo, necesidades ignoradas, cansancios acumulados, sueños pospuestos. Y sí, cuando el ruido baja, todo eso aparece. Pero aquí está lo poderoso. Ahora sí tienes espacio para verlo. Antes no. Antes todo estaba ocupado. Ahora no. Ahora existe lugar. Y ese lugar puede usarse de dos formas. O vuelves a llenarlo con caos ajeno, o empiezas a construir algo propio. Y ahí está la verdadera transición. Porque este proceso no se trata solo de dejar de cargar. Se trata de reapropiarte de tu energía, de volver a invertirla donde sí corresponde. En tu salud emocional, en tus decisiones, en tus relaciones sanas, en tu descanso, en tu vida. Y eso para muchas personas se siente casi revolucionario, porque jamás aprendieron a poner su energía ahí sin culpa. Siempre primero otros, siempre primero urgencias ajenas, siempre primero necesidades externas. Y ahora, elegirte puede sentirse raro, pero raro no significa incorrecto, significa nuevo, y eso es muy distinto. Porque muchas veces abandonamos procesos sanos solo porque se sienten desconocidos, no porque estén mal, simplemente porque no se parecen a lo familiar. Y lo familiar, incluso si duele, engaña con sensación de seguridad. Pero ya viste el costo, ya viste lo que pasa cuando te conviertes en contenedor de todo, ya viste el agotamiento, la irritación, el resentimiento, el autoabandono. Entonces aquí aparece una decisión muy adulta, elegir una incomodidad distinta. La incomodidad de poner límites, la incomodidad de tolerar culpa sin obedecerla, la incomodidad de dejar que otros resuelvan sus procesos. Porque esa incomodidad, a diferencia de la otra, sí construye libertad. Y libertad emocional no significa no amar. Significa amar sin encadenarte, estar sin perderte, cuidar sin sacrificarte sistemáticamente. Y cuando eso empieza a integrarse, algo cambia en cómo caminas por la vida. Menos tensión, menos hipervigilancia, menos necesidad de controlarlo todo, y más calma. No porque el mundo cambió, porque tú dejaste de asumir funciones que nunca te correspondían. Y eso puede sentirse como volver a respirar después de muchísimo tiempo. Y cuando vuelves a respirar así, de verdad, hay algo que cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a entender que responsabilidad no significa cargar con todo. Y esa diferencia puede cambiarte la vida. Porque durante mucho tiempo tal vez confundiste responsabilidad con sacrificio, con estar disponible siempre, con resolver lo irresoluble, con anticiparte al caos, con sostener incluso cuando ya no podías más. Pero eso no era responsabilidad, era sobrecarga, era miedo, era condicionamiento y probablemente también era una forma de buscar seguridad, porque si estabas pendiente de todo, sentías control. Si resolvías, sentías utilidad. Si te necesitaban, sentías valor. Pero ahora puedes ver algo distinto. Tu valor no depende de cuánto peso cargas, no depende de cuántos incendios apagas, no depende de cuánto te sacrificas hasta desaparecer. Y escuchar eso quizá toca algo muy profundo, porque si construiste identidad alrededor de ser quien sostiene, soltar puede sentirse como perder una parte de ti. Pero no estás perdiéndote, te estás recuperando. Esa es la diferencia. No te estás convirtiendo en alguien frío, no te estás volviendo egoísta.
No estás dejando de amar, estás dejando de confundirte. Y eso es completamente distinto, porque amar no es convertirte en soporte vital emocional permanente. Amar no es vivir agotado. Amar no es sentir culpa cada vez que eliges tu paz. Amar no es hacerte pequeño para que otros no enfrenten su propio proceso. Eso no es amor maduro. Eso es autoabandono normalizado. Y cuando de verdad entiendes eso, muchísimas cosas empiezan a acomodarse. Empiezas a decir esto no me corresponde sin sentir que estás traicionando a nadie. Empiezas a escuchar sin absorber. Acompañas sin apropiarte. Te importa sin desmoronarte. Y eso cambia radicalmente tu experiencia emocional, porque por primera vez, tu paz no depende completamente del caos ajeno. Y esa libertad es inmensa, no porque te vuelvas indiferente, porque dejas de vivir atrapado. Y quizá esto es lo más importante de todo. Las personas que realmente te aman no necesitan tu autoabandono para sentirse queridas. Quédate con eso, porque cambia relaciones enteras. Quien solo sabe vincularse contigo cuando cargas con todo, no necesariamente está conectado contigo. Tal vez está conectado con la función que cumplías. Y sí, eso puede doler muchísimo, porque implica revisar dinámicas, historias, vínculos, incluso relaciones muy importantes. Pero también trae una claridad enorme, porque te permite empezar a construir vínculos más sanos, más adultos, más reales, donde amar no significa rescatar, donde cuidar no significa absorber, donde estar no significa desaparecerte. Y esa forma de amar se siente completamente distinta, más tranquila, más limpia, más sostenible. Y contigo pasa algo igual de importante. Empiezas a confiar más en ti, porque ya no te abandonas automáticamente para sostener a otros. Ya no te traicionas tan rápido por culpa. Ya no pones siempre tus límites al final. Y ese autorrespeto cambia algo en la forma en la que te relacionas con todo. Con el trabajo, con la familia, con la pareja, con tus amistades, pero sobre todo contigo. Porque al final de eso se trataba. No solo de aprender a poner límites afuera, sino de dejar de cruzar los tuyos por costumbre. Y esa es una conversación completamente distinta, porque muchas veces el problema no era que otros pidieran demasiado, era que tú habías aprendido a darte demasiado poco. Y cuando eso cambia, todo cambia, no de golpe, no perfecto, pero profundamente. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes como una idea bonita. Obsérvate la próxima vez que sientas urgencia por resolver algo que no te corresponde. Hazte una pregunta brutalmente honesta. ¿Estoy ayudando o estoy calmando mi propia ansiedad? Solo esa pregunta puede cambiar patrones enteros. Y si sabes que hay alguien que vive agotado sosteniendo a todo el mundo, compártelo, no como contenido, como un acto de cuidado, porque hay personas que llevan años llamando amor a su propio agotamiento. Y si decides empezar este cambio, hazlo con paciencia, porque no estás corrigiendo un hábito pequeño, estás desmontando una forma entera de relacionarte con el amor, la culpa y el valor personal. Eso toma tiempo, pero vale profundamente la pena. Porque del otro lado de esa culpa, hay algo que quizá hace mucho no sentías, paz. Y cuando aprendes que puedes amar, sin cargar con lo que no es tuyo, esa paz deja de parecer imposible y empieza a sentirse como hogar.